Bienvenidos a la clase de la élite. Segundo año. Capítulo 2. Se levanta el telón en el examen de la isla deshabitada, 8:40 de la mañana. El crucero se acerca lentamente al muelle. El examen especial de la isla deshabitada está por comenzar. Participarán un total de 157 grupos diferentes, con tamaños que van de 1 a 4 miembros. Como desglose, había 36 grupos exclusivos de primer año de 4 personas, 81 grupos de 3 personas, 32 grupos de 2 personas y 8 grupos individuales. Y al final, 5 de ellos se irían. La tensión comenzó a aumentar a medida que mis compañeros se reunían, y una vez que todos estuvieron presentes, nos dirigimos a la rampa del barco. Como no se nos ordenó formar una fila organizada ni nada por el estilo, la escuela nos permitió tácitamente charlar entre nosotros mientras esperábamos nuevas instrucciones. Eso sí, siempre que permaneciéramos juntos como clase, la zona de salida para todos los grupos era el área B9. Como no habría ninguna zona designada al azar el primer y el último día, la siguiente zona estaría a 2 celdas de distancia o a una celda en diagonal desde aquí, para un total de 12 opciones potenciales. Sin embargo, el área 2 casillas al sur, la teórica de 11, no existía, así que, a decir verdad, solo había 11 opciones. Este primer día podría considerarse como una oportunidad para familiarizarnos con un nuevo entorno, cuando ni siquiera sabemos reconocer el camino. Tras un breve anuncio, esperamos nuestro turno para desembarcar del barco, con las maletas y mochilas en la mano tras haberlas recibido no hace mucho. Para mis provisiones, acabé eligiendo una tienda de campaña, 2 litros de agua, 3 botellas de agua de 500 mililitros, 12 comidas portátiles, una linterna, un cargador de baterías portátil, una olla, un encendedor y un juego de vasos de papel, para un total acumulado de 4.960 puntos. En total, todavía quedaba mucho espacio libre en mi mochila, incluso después de añadir todos los elementos esenciales gratuitos. Así que, aunque ganara provisiones adicionales más adelante al completar tareas, no tendría que preocuparme por no tener espacio para llevarlas. Según el anuncio, desembarcaríamos en el mismo orden que las sesiones informativas de ayer, y los estudiantes de primer año bajarían antes que el resto. Por lo visto, los de primer año terminarían de bajar del barco hacia las 9 en punto, hora en que se anunciaría la primera zona designada. Tenía sentido pensar que esto se había organizado para dar a los de primer año una ligera ventaja. Por otro lado, ponía en desventaja a los estudiantes de segundo y tercer año, aunque solo una vez. Además, como la clase A era también la primera en desembarcar, la clase D se vería en una desventaja todavía mayor. La diferencia total solo sería de unos 15 o 30 minutos iniciales, pero teniendo en cuenta nuestro limitado tiempo de viaje, seguiría siendo un retraso bastante considerable. Buenos días. ¿Dormiste bien ayer? Mientras esperaba, se me acercó desde atrás Oriquita, que llevaba su mochila. Bueno, más o menos. ¿Y tú? ¿Te sientes mal en algún sentido? Veo que sigues siendo condescendiente con lo que pasó el año pasado. No soy condescendiente, solo me meto contigo, eso es todo. Me miró con una expresión de fastidio, diciéndome sin decir nada que no había ninguna diferencia. Estás muy alegre a pesar de que está a punto de empezar un examen especial tan serio. Es inútil ponerse nervioso a estas alturas. Sería un desperdicio de energía. Por cierto, ¿has oído hablar del chico de tercer año que se enfermó? Sí, lo he oído. Me alegro de que no le haya pasado a uno de nuestros compañeros. Si caes enfermo antes de empezar el examen, te ves obligado a retirarte sin llegar a pisar la isla. En este caso, el retirado de tercer año tendría que permanecer en la enfermería o en el consultorio médico hasta que su salud mejorara, e incluso después de la recuperación, estaría atrapado en el barco, sin poder hacer nada más que rezar para que su grupo saliera adelante. Afortunadamente, formaba parte de un grupo de 3, por lo que el hecho de haber evitado que lo expulsaran de la escuela desde el primer día fue un resquicio de esperanza para un desastre que, de otro modo, sería terrible. Aunque, para los alumnos de los demás cursos, el hecho de que uno de los puestos inferiores se llenara más pronto que tarde era exactamente lo que querían. A estas alturas, los de primer año ya casi habían terminado y pronto les tocaría a los de segundo bajar del barco. El reloj marcó las 9 en punto de la mañana y con él, mi reloj hizo sonar la primera alerta del examen. Al unísono, prácticamente todos los alumnos sacaron su tableta y empezaron a comprobar los detalles, yo incluido. Al fin y al cabo,
Si lo hacíamos una vez fuera del barco, perderíamos tiempo. La primera zona a la que me dirigiría era, de 7, a solo 2 casillas al norte de la zona de partida. Incliné la pantalla de mi tableta en dirección a Oriquita, provocando que me dijera su área designada. La mía es F9. Parece que los dos tenemos tablas diferentes. Eso parece. Como todos empezamos en el mismo lugar, era posible que nuestras áreas se superpusieran un poco aunque no tuviéramos la misma tabla, pero Oriquita y yo íbamos a ir en 2 direcciones completamente diferentes. Había un total de 12 tablas. Si las 12 áreas designadas resultantes estuvieran garantizadas que fueran diferentes en cada intervalo, básicamente estarías compitiendo contra los mismos 13 grupos o más durante todo el examen. En realidad, sin embargo, cabe esperar que las áreas designadas se superpongan entre las tablas con bastante frecuencia. En cualquier caso, aunque no se aspire a los 3 primeros grupos, será importante empezar a acumular puntos, un punto cada vez. Además, lo mejor será tratar de evitar que te sorprendan las zonas designadas al azar que puedan aparecer de repente. Entonces, no me preocuparé más por ti. Al menos, intenta conseguir un puesto decente. Aunque me encantaría hacerlo, sería muy gracioso que fuera el único de la clase que fuera expulsado a causa de todo esto. Respondí mientras guardaba mi tableta en la mochila. Eso sería problemático. Que dijera que sería problemático sin mí era un poco impactante. El otro día te presté algunos puntos. Me enfadaría si no me los devolvieras. Eso es lo que te preocupa. Hizo un gesto inclinando la cabeza hacia un lado en señal de confusión, como si preguntara qué otra razón podría haber para que se preocupara. Sé que tienes ese contrato con Kushida-san, así que no puedo culparte por estar preocupado por el dinero. Pero sé hombre y haz algo al respecto. Casi me duele escuchar eso. Si me encontrara con un gasto repentino y urgente, podría no ser capaz de conseguir el dinero a tiempo. Ni siquiera fui capaz de reunir los fondos sin ayuda para proteger a Kei de la expulsión. Será mejor que no te esfuerces demasiado, Oriquita. Una chica solitaria como tú tiene una dura lucha por delante. Deberías buscar unirte a otro grupo o encontrar una oportunidad para incorporar a alguien al tuyo lo antes posible. Entonces, gracias por tu excepcional consejo. Sonaba un poco recelosa, pero no se veía tan preocupada. Oriquita estaba muy por delante de donde estaba hace un año, tal y como está ahora, debería ser más que capaz de identificar sus propias limitaciones. Hablando de eso, las condiciones para fusionar grupos parecen ciertamente estrictas, así que tendremos que prestar atención a eso. El promedio de puntos, cuanto más tiempo se tardara en fusionarse con otro grupo, más problemático sería promediar los puntos. Sin embargo, si se lograba maximizar el tamaño del grupo desde el principio, se obtendrían los beneficios hasta el final del examen. Ganar 6 puntos solo por llegar a una zona designada sería tremendo, e incluso podrías conseguir 7 si tu grupo tuviera la tarjeta más gente. Si comparamos esto con un grupo individual, que tendría que esforzarse por conseguir cada punto, la diferencia era tan clara como el agua. Desde el momento en que bajaron del barco, los estudiantes de primer año se pusieron en marcha rápidamente y sin la menor duda. Como aún no había tareas, lo más probable es que los alumnos de segundo y tercer año hicieran lo mismo y eligieran dirigirse a su primera zona designada una vez que hubiesen bajado del barco. Cuando por fin puse un pie en el puerto, decidí apartarme y echar un vistazo al flujo general de cosas en lugar de apresurarme hacia mi destino. Tenía que asegurarme de reservar entre 1 hora y 1 hora y media para viajar, pero no debería haber ningún problema en esperar unos 30 minutos siempre que llevara la cuenta del tiempo. Si no tenía la vista puesta en conseguir la bonificación de madrugador, no había ninguna diferencia en el número de puntos que ganaría por llegar después de 1 hora o más. No creo que haya ningún grupo de segundo año que tenga prisa ni nada por el estilo. De todos modos, no es muy buena idea competir por esta primera área designada. Incluso si se apresuraran a tratar de alcanzarlos, todavía estarían a más de 10 minutos detrás de los de primer año que van a la cabeza. Cerrar una distancia así consumiría mucha resistencia, ¿no crees? Tras bajar ella misma del barco, Oriquita se acercó de nuevo a mí. Dada la desventaja, es natural que la gente quiera tomarse las cosas con calma al principio. Como desembarcaron justo después de la clase 1B, los estudiantes de la clase 2A podrían tener una ligera posibilidad de alcanzarlos dentro del tiempo, pero no parecía que se esforzaran por hacerlo.
De todos modos, hace mucho calor, ¿no? Me alegro de haber pensado en comprar un sombrero. ¿Estás bien sin uno? No me quedan suficientes puntos para comprar uno. Ya se me ocurrirá algo. Mientras Oriquita y yo charlábamos, un joven pasó galantemente junto a nosotros. Por el breve vistazo que logré echar a su rostro sonriente, daba la impresión de que iba a disfrutar al máximo de estas 2 agotadoras semanas. Koenji, ¿de verdad crees que ese tipo se tomará en serio este examen especial? ¿Quién sabe? Aunque acepto mi apuesta, no se sabe lo que hará. Es una moneda al aire. Es decir, si realmente entrará en acción o no. Koenji le prometió a Oriquita que, si no obtenía el primer lugar en este examen especial, cooperaría durante el siguiente. Pero, esta promesa no estaba realmente sustentada en nada. No había una fuerza obligatoria, ni un acuerdo vinculante, así que, si no quería mantener su palabra, eso sería todo. Sin embargo, Oriquita se estaba convirtiendo poco a poco en la líder de nuestra clase, así que, si Koenji decidía traicionar su confianza, podía estar seguro de que ninguno de nuestros compañeros movería un dedo para ayudarlo cuando se enfrentara a un examen difícil en el futuro. Un resultado así no sería muy conveniente, ni siquiera para alguien como Koenji. Personalmente, esperaba ser testigo de la actuación de Koenji durante este examen especial. Vamos, maldita sea. Tengo la vista puesta en el number one, baby. No muy lejos de nosotros, un estudiante masculino solitario echó a correr hacia la playa de arena, y Shisaki, de la clase 2B, gritaba con fuerza, pero Nishino, su compañera de grupo, se limitaba a seguirle, sin hacer ningún esfuerzo por correr y perseguirle como él quería. Y luego estaba Tsube, que observaba a los dos desde la retaguardia con una sonrisa incómoda en su rostro. Date prisa Nishino. Tú también Tsube. Es súper caluroso, así que no vayas a pedir lo imposible. Quiero decir, como que ya no podemos alcanzar a los de primer año. Bueno, al menos es bueno que Ishisaki-kun esté motivado, ¿no? Tsube miró a Nishino con una expresión algo exasperada mientras intentaba suavizar las cosas entre los dos. Había escuchado que Nishino se encontraba bastante aislada del resto de su clase, pero aparentemente Tsube estaba haciendo un esfuerzo activo para tratar de acercarse a ella. Si nos rendimos, se acabó todo. Los de primer año podrían descuidarse y meter la pata, nunca se sabe. ¿En serio quieres ir tras ellos? Olvídate de eso. Es como un total desperdicio de energía. Wow, vamos, no seas así. Tanto Nishino como Tsube contrastaban con Ishisaki, que estaba prácticamente repleto de energía. Entonces, ¿qué tal si te adelantas sin nosotros? Pero no obtendremos la bonificación de madrugador si hacemos eso. Además, sería una mierda si nos separamos o algo así. Ahora mismo, lo único que podías comprobar en tu tableta era tu ubicación actual. Incluso entre los miembros del mismo grupo, solo sería posible averiguar dónde se encuentra alguien más una vez que la función de búsqueda del GPS se desbloqueara al 6º día. Si te separabas de tu grupo antes de ese momento, te costaría mucho volver a encontrarte con ellos. Sin darse cuenta de que yo había estado observando toda la conversación, Ishisaki se dio de mala gana y volvió con Nishino y Tsube para seguir el mismo ritmo. Podía entender su impaciencia, pero no había necesidad de tener tanta prisa desde el principio. Te encontré. De repente, una firme voz, casi enfadada, nos llamó. La dueña de dicha voz se acercó a nosotros, mirando ferozmente a Oriquita. ¿Qué quieres? Querer, yo no quiero nada, solo me aseguro de que sepas que nunca voy a perder contra ti. Tras acercarse a Oriquita solo, para decir eso, Ibuki giró sobre sus talones y partió hacia el norte ella sola. Por Dios, me pregunto si ella entiende bien lo difícil que es este examen. Parecía bastante motivada. Debe ser agradable tener una rival. Ante mis ligeras burlas, Oriquita soltó un profundo suspiro. Sin embargo, no me veo como su rival en absoluto. Bueno, da igual, ella va hacia el norte y yo hacia el este, así que también tenemos tablas diferentes. Al menos está eso. Después de todo, si tuvieran la misma tabla, podrían encontrarse de vez en cuando. Una de las pocas ventajas de estar solo tenía que ver con la bonificación de madrugador de la zona designada. Al no tener que depender de nadie más, lo único que limitaba tu potencial eran tus propios pies. Bueno, ya es hora de que me ponga en marcha. Con eso, Oriquita se aseguró de que su sombrero estuviera bien ajustado a su cabeza y se puso en marcha hacia el este. Aunque, no mucho después de empezar a caminar,
Por algún motivo se detuvo y miró en mi dirección. Justo cuando pensé que podría haber algo que se le había olvidado mencionar, apartó la mirada y se puso en marcha de nuevo. Después de ver partir a un buen número de estudiantes, me di cuenta de que todavía no había visto pasar a ningún alumno de tercer año, aunque ya deberían haber empezado a bajar del barco. Por ello, decidí darme la vuelta y comprobar lo que ocurría. Al hacerlo, vi a un buen número de estudiantes de tercer año caminando en mi dirección. Incluso desde la distancia, me di cuenta de que todos y cada uno de ellos estaban tranquilos y serenos, mucho más que los de primer y segundo año. Por los datos, parecía que los alumnos de la clase 3B acababan de desembarcar, así que me tomé un momento para intentar ver a Nagumo. Sin embargo, no pude encontrarlo por ninguna parte. Mientras seguía buscándolo, los estudiantes de tercer año que caminaban hacia mí finalmente me alcanzaron y comenzaron a pasar. «¿Todavía estás aquí, Ayano Kouji?» Al oír que alguien se dirigía a mí, desistí de mi búsqueda y volví a prestar atención a los estudiantes de tercer año que estaban cerca. «Buenos días Kiryu-Win-senpai. ¿Hay algo extraño al respecto? Me imagino que muchos grupos elegirán refinar sus estrategias aquí en la zona de salida. Pero estás solo, ¿verdad? Deberías estar bien para pensártelo mientras caminas». Expresó sus dudas sobre mi decisión de quedarme en la zona de salida. Aunque ya sabía que no era una persona corriente, realmente tenía un buen ojo para los detalles. «Si hay algo que quieras saber, puedo ayudarte a explicarlo». «Gracias, pero está bien. Después de todo, eres una estudiante de tercer año, Kiryu-Win-senpai, una competidora directa de los estudiantes de segundo año como yo». Al declinar amablemente su oferta, no dijo nada más al respecto, optando simplemente por encontrar mi mirada con la suya. Hay algo encantador en ver a todo el alumnado disperso por la isla deshabitada. Aunque somos más de 400, en comparación no somos más que insignificantes motas de polvo. Kiryu-Win habló despreocupadamente, observando cómo los distintos grupos de estudiantes comenzaban a dispersarse por la isla. A pesar de ser una estudiante de tercer año, ella también estaba entre los que eligieron afrontar el examen sola. Aunque este examen no iba a ser precisamente un paseo por el parque, ella no parecía tener la más mínima ansiedad o inquietud al respecto. De hecho, daba la impresión de estar deseando que llegara. «Por cierto, ¿cuál es tu primera área designada?» «D7. Oh, entonces parece que tenemos el mismo destino, al menos para esta primera». Kiryu-Win me miró alegremente, dejando ver una sonrisa blanca y llena de dientes. «Por favor, no seas demasiado dura conmigo». «Lo mismo digo. Bueno, voy a salir. ¿Quieres acompañarme?» «No, pero gracias por la oferta. Dudo que puedas seguir tu ritmo, senpai. Supongo que pronto sabremos si eso es cierto o no». Dejándome con eso, Kiryu-Win se alejó hacia la playa de arena ella sola. Seguí merodeando por la zona un poco más, pero finalmente no alcancé a ver a Nagumo. Y así, unos minutos después de que Kiryu-Win se fuera, yo también me puse en marcha. Por el momento, me dirigiría tranquilamente a mi primera zona designada. Una de las partes más importantes de este examen era asegurarse de no perder los puntos fáciles que se obtenían al llegar a las áreas designadas. Podías ganar entre 5 y 10 puntos de golpe si tenías éxito en las tareas o conseguías un bono de madrugador, pero eso requería una buena mezcla de habilidad física, capacidad académica y suerte a la hora de enfrentarse a los competidores. Por lo tanto, me sentía bastante seguro de que el verdadero núcleo de todo esto se reducía a acumular puntos, uno a la vez. Así que, con eso en mente, saqué una vez más mi tableta y abrí el mapa. En su conjunto, el mapa estaba dividido en 100 zonas diferentes, cada una de las cuales se extiende 500 metros en vertical y 700 metros en horizontal. Para mi primer movimiento, tenía que ir desde el área D9 hasta el borde de D7. Como ya estaba cerca del centro de D9, tenía que caminar unos 750 metros en línea recta, a un ritmo estándar de unos 80 metros por minuto, sería muy fácil de recorrer. A ese ritmo, sin tener en cuenta ningún factor externo, debería ser capaz de llegar a la zona designada en unos 9 minutos. Pero, como era de imaginar, había bastantes posibilidades de que el camino que tenía por delante no fuera ni plano ni recto. Ante un bosque tan espeso, podía toparme con desniveles o acantilados que hicieran imposible avanzar. Y, en consecuencia, el trayecto en su conjunto tardaría sin duda varias veces más de lo habitual. El punto más alto de la isla estaba a unos 300 metros sobre el nivel del mar, así
que era de esperar una buena cantidad de subida. Además, a medida que pasara el tiempo, el peso de la mochila y el desgaste gradual de tu resistencia se interpondrían en tu capacidad de seguir avanzando. Así que, aunque todo fuera bien, era mejor esperar que esto me llevara el triple de tiempo, es decir, unos 30 minutos. Y si el camino por delante era especialmente traicionero, podía tardar fácilmente más de una hora. A excepción del primer y último día, habría 4 cambios de zonas designadas por día. Por lo tanto, había bastantes posibilidades de que acabara recorriendo el mismo camino varias veces a lo largo del examen. Me vendría bien tener en cuenta mis movimientos anteriores y el tiempo que me había llevado ir de un sitio a otro. Parte 1. Al poco tiempo, el terreno plano y uniforme dio paso a un denso conjunto de árboles. Y así, al entrar en el bosque, recordé la isla del examen del año pasado. El año pasado no me di cuenta porque me movía junto a mis compañeros. Pero no era precisamente fácil atravesar el bosque así. Como era de esperar, resultaba difícil seguir avanzando en línea recta, y afianzarse en el suelo del bosque era mucho más difícil de lo esperado. La presencia de un puerto tan grande parecía indicar que la isla no había estado siempre deshabitada, pero aún así, eso bien podría haber sido algo del pasado lejano. De vez en cuando, veía telarañas gigantescas extendidas entre los árboles, presumiblemente tejidas por arañas de varios centímetros de tamaño. A los estudiantes que tuvieran miedo a los insectos les esperaría sin duda un viaje infernal. Me recordó el aviso de advertencia sobre la vida salvaje que se había incluido en nuestros manuales. Era imposible ir a tu destino viajando en una simple línea recta, pero por otro lado, tomar un desvío te haría perder todo el sentido de la orientación. O sea, sin problemas. Si no tenías algún tipo de herramienta que te ayudara a encontrar el camino, sería difícil llegar a la zona designada. La única razón por la que el viaje no era imposible era la tableta que tenía en la mano. Mientras estuviera en la isla, poder confirmar tu ubicación en cualquier momento sería una ventaja indispensable. Mientras te movieras con el GPS en la mano, el camino por delante siempre estaría abierto para ti. Aunque, incluso sin la tableta, la probabilidad de perderse durante este primer trayecto era bastante baja. Pude ver a varios grupos delante de mí tanteando el terreno mientras avanzaban, y como también podía oír voces que hablaban detrás de mí, me parecía razonable pensar que básicamente todos los que estaban cerca tomaban la misma ruta hacia este primer destino. Así que mientras siguiera a los estudiantes que iban por delante, los riesgos de lesiones o de toparse con un enjambre de insectos o algo así disminuirían notablemente. Pocos grupos tendrían el valor de adentrarse temerariamente en un bosque inexplorado de buenas a primeras. Los que habían renunciado al bono de madrugador de la primera zona se movían simplemente como si estuvieran en medio de una excursión. Al cabo de un rato, alcancé a ver a Haruka, Airi y Akito, que se habían detenido a mirar sus tabletas. Por lo que parece, estaban hablando entre ellos mientras confirmaban su entorno. Cuando empecé a acercarme, pude oír cómo intercambiaban opiniones entre ellos sobre su próxima zona designada. Están hablando sobre qué hacer a continuación. Llamé para inmiscuirme en su conversación, a lo que los tres asintieron con la cabeza a la vez. Nuestra primera área es la de 8, así que ya terminamos. No, el límite del área de 8 llegó no mucho después de pisar el bosque, así que ya habían conseguido ganar sus puntos. No sentí la necesidad de preguntar cuántos habían ganado, ya que estaba casi garantizado que solo se trataba de la bonificación de llegada de 3 puntos. Hace bastante calor y no hay sombra en la playa, así que vinimos a especular sobre la próxima zona. Sin duda, sería mejor tratar de dar cuenta de dónde podría aparecer la siguiente área designada. ¿Qué área tienes, Kiyotaka? D7, una celda al norte de aquí. De verdad, un montón de estudiantes ya se adelantaron. Pero, bueno, un punto es un punto, supongo. Si tuviéramos la misma tabla, podríamos haber viajado juntos. Airi murmuró para sí misma en voz baja, pareciendo decepcionada. A pesar de que estábamos divididos en diferentes grupos, este examen seguía teniendo una sorprendente variedad de formas para que los estudiantes trabajaran juntos. Incluso había varias reglas que lo facilitaban, como la posibilidad de compartir la comida o prestarse el equipo. Además, si 2 grupos tenían la misma tabla, tendrían esencialmente el mismo destino, por lo que sería muy fácil que se mantuvieran unidos. Por supuesto, esto también tenía sus inconvenientes. Cuantos más grupos trabajasen juntos, más difícil sería para ellos seguir el ritmo de los demás. Además,
Cada grupo tendría sus propias opiniones y objetivos, lo que inevitablemente conduciría a una mayor competencia por la participación en las tareas. Esto podría convertirse fácilmente en una fuente importante de conflictos y los grupos no idearan algún tipo de plan de contingencia en caso de que solo quedara un espacio para una tarea. En este caso concreto, se puede decir que fue una suerte que no tuviéramos la misma tabla. Era absolutamente crítico que evitara trabajar junto a personas que pudieran retrasarme, así que esto me evitó el problema de tener que rechazarlos. Hay 12 tablas, así que desde el principio las probabilidades no eran grandes. En cualquier caso, por ahora creo que debería llegar a mi zona designada más pronto que tarde. Sí, de todos modos, tenemos que ir a nuestra siguiente zona en algún momento, así que adelante. Sin embargo, apesta un poco. Espero que podamos reunirnos de nuevo en algún lugar cuando tengamos más tiempo libre. Haruka se despidió de mí con aire y saludando desde atrás. Y con eso, les di la espalda a los tres y continué mi camino hacia el área de 7. Después de unos 30 minutos más de camino, finalmente llegué a mi primera área designada, haciendo que mi reloj sonara un par de veces. Eché un vistazo a la notificación del reloj, que decía que me habían dado una bonificación de llegada de un punto. También me di cuenta de que se me daba la opción de ajustar el volumen de las notificaciones, pero por el momento opté por dejarlo como estaba. Para asegurarme de que todo funcionaba correctamente, saqué mi tableta y encontré un registro que coincidía con la bonificación en el historial de transacciones de puntos. Como cada zona no parecía tan grande cuando se veía en el mapa, daba la sensación de que siempre te encontrarías con otros estudiantes. Pero una vez que estabas realmente en la isla, la impresión era completamente diferente. Aunque hubiera realmente estudiantes dispersos a tu alrededor, sería difícil verlos debido a todos los árboles. Aunque no podía ver a nadie en este momento, estaba bastante seguro de que un buen número de estudiantes estaban en algún lugar de la zona, en cuyo caso, seguramente se habían adentrado más, optando por acercarse al centro de la zona para que fuera más fácil dirigirse a la siguiente área designada y recabar información. Busqué un claro en el bosque con esta suposición en mente, y al poco tiempo, mi campo de visión se abrió de repente. Efectivamente, un gran número de estudiantes se había reunido en el mismo lugar. La carrera hacia la siguiente zona designada sería una competición entre estudiantes de todos los cursos, así que es comprensible que buscaran aumentar sus posibilidades de ganar, aunque fuera ligeramente. Además, la única forma de saber quién tenía la misma tabla que tú era venir a echar un vistazo en persona. Al pasar por este proceso unas cuantas veces, podías hacerte una idea aproximada de quiénes eran tus rivales directos. Hice un rápido recuento, con un total de 29 personas presentes, incluido yo. Por lo que pude ver, era seguro suponer que había más estudiantes en la zona. Buenos días Ayano Kouji-senpai. Mientras tomaba nota de los nombres y rostros de todos los presentes, una alumna se percató de mi presencia y se acercó a saludar. Nanase Tsubasa, de la clase 1D. Sus compañeros de grupo, Amasawa y Ousen, no se veían por ninguna parte, lo que me llevó a preguntarme si estarían explorando en las cercanías o habrían ideado algún tipo de estrategia y se habrían marchado ya de la zona. ¿Qué pasó con los otros dos? ¿No se supone que los grupos deben permanecer juntos en su mayor parte? Al menos a mí me parece mejor hacerlo así, sobre todo al principio. Planteé una pregunta, interesado en ver cómo respondía. Dijeron que iban a explorar la zona y luego nos separamos todos. Así que decidí venir a comprobar cuántos otros grupos había aquí. Al parecer, ella decidió hacer lo mismo que yo. Como llegué tarde, seguramente tenía un mejor conocimiento de la competición que yo. Todavía había muchas cosas que no sabía sobre Nanase. Por el momento, me sentía bastante seguro de que no saldría nada bueno de quedarse por aquí más de lo necesario. Creo que me voy a ir. No está de más mirar alrededor. Claro que sí, estás solo, así que ten cuidado, senpai. Adiós. Entonces, me dejó ir de buena gana y se dirigió a donde se había reunido un grupo de estudiantes de primer año. Una vez terminado mi breve diálogo con Nanase, me fui. Después de caminar un poco, encontré un lugar para sentarme, dejé mi mochila y saqué mi tableta. Quería evitar el gasto de energía si era posible. En total, tardé unos 50 minutos en llegar al área designada. Como había un descanso, la siguiente zona se anunciaría en algo más de 3 horas. Las tareas,
Por otra parte, empezarían a aparecer muy pronto. Miré pacientemente el reloj, esperando hasta que finalmente fueron las 10 a.m., y entonces empecé a revisar las ubicaciones, los detalles y las recompensas de las distintas tareas que aparecían en el mapa. Tendría que decidir entre esperar a la siguiente área designada o intentar ir en busca de una tarea en función de lo que encontrara. Para empezar, había un total de 14 tareas diferentes. Una de ellas apareció en la esquina superior izquierda del área de 7, la zona en la que me encontraba. Esta era, con mucho, la más cercana. Pude ver a varios de los estudiantes dentro de mi campo de visión dirigirse inmediatamente hacia el noroeste, con la intención de comprobar los detalles de la tarea mientras caminaban. La tarea en cuestión se llamaba Iniciador de Fuego. Se otorgarían 5 puntos al primer grupo que consiguiera encender un fuego utilizando una herramienta especialmente proporcionada. No había recompensa para el segundo puesto ni para los inferiores. En la parte central del área E7 apareció otra tarea, aunque algo más alejada, llamada prueba de inglés. Tenía un límite de participación de 2 personas por grupo, y el primer puesto recibía 5 puntos, el segundo 3 puntos y el tercero 1 punto. Más estudiantes se dirigieron hacia allí que hacia la tarea de encender fuego. Encender un fuego no sería fácil, especialmente para quien no lo hubiera hecho antes. En lugar de intentar hacerlo, tenía mucho más sentido probar el inglés con el que ya estaban familiarizados. También había una tarea de prueba de geografía en el área de 8, pero solo un grupo fue en esa dirección. La razón de que hubiera tanta diferencia entre esta tarea y el examen de inglés podría atribuirse principalmente al área en la que había aparecido. En el área de 8 había un gran número de alumnos con otra tabla, y aunque solo estaba una celda hacia el sur, todavía se tardaría en llegar allí. Difícilmente tendrías la oportunidad de vencer a los estudiantes que ya estaban cerca. Aunque había un plazo de inscripción de 60 minutos, seguramente se alcanzaría la capacidad máxima mucho antes. Dirigiéndose a la tarea en el área C6 había otra opción, aunque la más lejana de las que había considerado hasta ahora. Se llamaba medición de la fuerza de agarre y estaba dividida por sexos. Además, tenía un plazo de inscripción más largo, de 120 minutos. Parecía una opción perfectamente razonable, pero tenía que tener en cuenta que los que no pudieran inscribirse en la tarea de iniciador de fuego optarían por dirigirse a ella. Además, si la siguiente área designada aparecía al este, tendría que recorrer una distancia considerable desde el C6 para llegar allí. Hablando de distancia, la más lejana de las 14 tareas estaba en el área G3, una tarea llamada prueba de trivialidades. Se trataba de una tarea de alto valor en la que podía participar una persona de cada grupo, y en la que el primer puesto sería premiado con 10 puntos. Aunque el plazo de inscripción era de 180 minutos, existía la posibilidad de que se te acabara el tiempo antes de llegar. Y, si ibas al G3, había una alta probabilidad de que tuvieras que renunciar a llegar a tu siguiente área designada, por lo que no podías hacer el viaje sin pensarlo mucho antes. Sin embargo, si todo salía bien, podrías ganar 10 puntos sin esfuerzo solo con esta tarea. ¡Qué examen tan interesante! En cierto sentido, éramos libres de elegir la opción que quisiéramos. Faltaban 3 horas para que se anunciara la siguiente área designada. Me levanté de donde estaba sentado, ya que finalmente decidí dirigirme a la tarea de medición de la fuerza de agarre en el área C6. Los estudiantes que habían ido a ver si podían participar en la tarea de iniciador de fuego perderían inevitablemente un poco de tiempo, así que esta era mi oportunidad de robarles terreno. Mientras caminaba, empecé a revisar cuidadosamente cada una de las tareas en las que no pensaba participar, con el fin de memorizar todo lo referente a las diferentes ubicaciones y tipos de tareas que podrían aparecer. Parte 2. Yohoa Yanokouji-kun. Llegué al lugar de la tarea C6 después de unos 40 minutos de caminata, justo para encontrar a la profesora de la clase 2C, Oshinomiya Sensei, al acecho dentro de una tienda de campaña, en un intento de escapar del calor abrasador del sol. Además, casi 20 estudiantes de los 3 años escolares estaban en los alrededores. Llegaste hasta aquí, pero desafortunadamente, el registro se cerró hace unos 5 minutos. Además de Oshinomiya Sensei,
había otro adulto que nunca había visto antes explicando la tarea a los estudiantes reunidos. Así parece. Siendo ese el caso, no tenía sentido que me quedara aquí por más tiempo. Intenté marcharme, ya que no quería estar cerca de Oshinomiya Sensei más de lo necesario, pero ella me agarró del brazo justo cuando me daba la vuelta para irme. Oh, no tengas tanta prisa. Siéntete libre de sentarte y mirar un rato. ¿No le parece mal que una profesora invada el tiempo de un alumno solo, por su propia conveniencia? Vamos, no exageres. Tendrás mucho tiempo después de esto. Como profesora, debería ser plenamente consciente de la verdadera naturaleza de este examen, en el que una fracción de segundo podría muy bien significar la diferencia entre una victoria y una derrota. Pero, todavía no tenía ninguna intención de dejarme ir. Mi última área designada fue la de 7, así que es más que posible que la próxima sea aquí, en el área C6. Si eso ocurre, será responsable de haberme hecho perder la bonificación de madrugador. En ese momento, Oshinomiya Sensei se apresuró a soltar mi brazo y dio unos pasos hacia atrás para distanciarse. Cruel, no seas así, Ayano Kouji-kun, burlarse es un no. Solo quería charlar un poco, eso es todo. Es que me he sentido bastante malhumorada últimamente, así que ¿qué tal si te sientas y me escuchas? Aunque me soltó el brazo, no quería que nuestra conversación terminara todavía. Con reticencia, decidí hacerle compañía y escucharla, al menos durante un rato. Ha sido desde el examen de fin de curso, no, desde que hablamos a solas como ahora. Es cierto, teniendo en cuenta que ella fue testigo de mi competencia en ese entonces, junto con mi reciente calificación perfecta en matemáticas, no era difícil imaginar que ahora estaba más recelosa de mí que antes. De todos modos, últimamente has atraído mucha atención, ¿sabes? No pensé que fueras del tipo que le gusta destacar. No lo soy. Entonces, ¿por qué obtuviste esa puntuación perfecta en matemáticas? Quiero decir, me parece bastante raro que simplemente consiguieras que todo fuera bien. Incluso había un problema que yo no habría sido capaz de resolver. Desde la perspectiva de alguien que potencialmente se veía a sí misma como la rival de Chabashira Sensei, tiene sentido que no le guste la forma en que se desarrollaron las cosas, pero por alguna razón, sentía como si estuviera descargando todo eso en mí. ¿Estás segura? Creo que hay muchos estudiantes capaces de resolver ese tipo de problemas. Los hay. Estás adivinando, aunque asuma que estás en lo cierto, esperaría que fueran estudiantes de clase A o B al menos. ¿Y en qué clase estás tú, Ayano Kouji-kun? A, B, C, o U, eso es, clase D. Solo dilo en voz alta conmigo. Clase D. Esto puede sonar grosero o algo así, pero lo primero que me viene a la mente cuando lo digo es que es un lugar ridículo repleto de niños problemáticos, lleno hasta los topes de nada más que de defectos. Y todavía quieres decirme que hay niños con características escandalosas como tú mezclados con todo eso. Aunque no estoy seguro sobre mí, creo que hay muchos estudiantes sobresalientes en la clase 2D. Además, si mira la clase 1D, también hay muchos estudiantes sobresalientes allí, ¿no cree? No estaba particularmente informado sobre los estudiantes de tercer año, así que no dije nada sobre ellos, solo, para estar seguro. Eso es cierto y todo, pero como que, las políticas de la escuela han cambiado un poco desde el año pasado, no. A pesar de que ella me preguntó esto, no había manera de que supiera la respuesta a eso. Mientras conversábamos inútilmente, la tarea de medición de la fuerza de agarre comenzó frente a nosotros, con un estudiante de tercer año llamado Ocio siendo el primero en salir a escena. Aparentemente iban en el orden en que se habían inscrito para la tarea, y, entre todos los participantes estaba mi compañero de clase, Sudou. Los miembros de su grupo, y Keion-dou, no se veían por ninguna parte, lo que sugería que quizás se separó y se apresuró a venir solo para asegurarse un lugar en la tarea. Estaré de acuerdo en que hay algunos chicos sobresalientes de la clase D, seguro, pero no creo que sean lo suficientemente buenos como para mantener su clase unida o algo así. Sin embargo, cuando se trata de ti, tengo la impresión de que has influido en lo que te rodea. He influido en todo lo que me rodea, ¿verdad? No debería ser así, al menos no desde la perspectiva de un extraño. Por lo que parece, conoce muy bien las circunstancias que se dan en mi entorno. Era justo suponer que en algún momento obtuvo una gran cantidad de información sin que yo me diera cuenta. De todos modos, realmente perdí la calma. Es la primera vez que una clase baja a la clase C, no sé cómo decirlo exactamente. Quiero decir,
Siempre solía haber un orden en las cosas. La clase A competía con la clase B mientras la clase C y la clase D se enfrentaban, ¿me entiendes? Si lo que ella decía era cierto, entonces este orden era ya sin duda una cosa del pasado. Realmente, pensé que esta clase sería la que alcanzaría a la clase A, pero, bueno, expresó abiertamente su descontento sobre el estado actual de la clase 2C. No es su deber como profesora titular hacer algo al respecto. ¿Qué cosa tan cruel dices? Se tapó los oídos con las manos, sin querer escuchar nada más sobre el asunto. Se sentía como una adulta que todavía no terminaba de crecer, o más precisamente, una mujer que nunca se graduó realmente de sus años de estudiante. ¿Sabes qué? La sensei tiene una idea totalmente revolucionaria para ti. Al igual que Katsuragi-kun se transfirió a la clase 2B, Ayano Kouji-kun puede transferirse a mi clase. ¿Qué te parece? Esto no era revolucionario en absoluto. Es el tipo de idea que se le ocurre incluso a gente como Isizaki. Me preguntaba a dónde quería llegar con esto. Realmente ha propuesto algo extravagante, ¿no es así? Aspirarás a la clase A junto con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Me agarró el brazo de nuevo mientras hablaba. Sus movimientos eran los de una mujer que veía el contacto físico con el sexo opuesto como su arma personal, pero justo antes de tocar mi muñeca, vaciló. Tras recordar mi anterior advertencia, retiró la mano y sacudió la cabeza varias veces a fin de contenerse. No sería capaz de reunir 20 millones de puntos ni aunque ahorrara hasta el día de mi graduación. Además, tal y como están las cosas ahora, aunque encontrara la forma de preparar semejante cantidad de puntos, no hay forma de saber qué clase será la A al final. Así que, ¿no le parece que sería más prudente esperar hasta el momento final y ver cómo se desarrollan las cosas? Por no hablar de que sería difícil encontrar estudiantes interesados en cambiarse a su clase, ya que ésta acaba de bajar a la clase C. No tienes que decirlo tan objetivamente. Si de alguna manera conseguías el derecho a cambiar de clase, no hacía falta decir que no lo usarías hasta que estuvieras a punto de graduarte. Es decir, a menos que uno de los otros cursos, como con Katsuragi, te atraiga gratuitamente. Aunque, prácticamente ninguno de los estudiantes que valen la pena aprovecharía la oportunidad de descender a una de las clases inferiores, así que eso también estaba destinado a fracasar. Además, en el caso de que alguien accediera a hacerlo, otra cosa era si esa persona sería suficiente para elevar la clase hasta la clase A de repente. Los distintos grupos de estudiantes que estaban delante de nosotros empezaron a llenarse de entusiasmo al conocerse el nuevo resultado del primer puesto. Ocio, que al parecer acababa de ser rebajado al segundo puesto, tenía una expresión de disgusto en su rostro. Sudoku-kun ha cambiado muchísimo, ¿no crees? Me pregunto, ¿quién será el responsable? Que conste que no he sido yo, aunque puede que yo haya jugado un papel clave en ello. El crecimiento de Sudou puede atribuirse predominantemente a Horikita. Poco después, todos terminaron de medir su agarre, pero al final, nadie fue capaz de superar la puntuación del primer lugar de Sudou. Y con eso, el grupo de Sudou ganó 5 puntos adicionales, para un total probable de 8. Comparado con el mísero punto que yo gané en el mismo periodo de tiempo, la diferencia era abismal. Tan pronto como la competición llegó a su fin, los diversos estudiantes comenzaron a dispersarse, sin duda se dirigían de tarea en tarea como una bandada de aves migratorias. Entonces, yo también debería irme, ya que perdió su excusa para retenerme aquí, o si no Miya-sensei se dio y me despidió. Faltan 2 semanas para el final del examen. Seguro que me enviarán mucho alrededor de la isla, así que tal vez nos volvamos a encontrar. No quería volver a verla si era posible. Con ese pensamiento en mente, abandoné el sitio de la tarea. Parte 3. Después, me dirigí a otras 2 nuevas zonas de tareas que aparecieron. Pero en ambos casos, otros grupos ya se habían registrado antes de mi llegada para todos los lugares, por lo que al final no tuve la oportunidad de participar. Cuando el reloj marcó la 1 p.m., me dirigí a mi segunda área designada, B7, ganando nada más que la bonificación de llegada de 1 punto. A las 15 en punto, se anunció que mi tercera zona era la D7, la misma que la primera. No hacía mucho que había llegado allí, y una vez más no gané nada más que la bonificación de llegada. Viajé de un lado a otro y recibí 2 puntos por mis esfuerzos. Sin embargo, con un total acumulado de solo 3 puntos para el primer día, me sentía bastante seguro de que era uno de los grupos con menor puntuación. Sin embargo, no había ninguna razón para desanimarse.
Solo era el primer día del examen y todavía no se habían extendido los distintos grupos por toda la isla. Por lo tanto, la competencia iba a ser feroz sin importar lo que pasara. Aunque me obligara a acelerar el ritmo, eso no cambiaría el hecho de que era difícil acumular puntos yo solo y el consumo de agua potable también sería intenso. Los 3 intervalos de movimiento básico del día habían terminado, y ahora era el momento de prepararse para mañana. Senpai, me encontré con Nanase por segunda vez. Los dos nos cruzamos en un lugar similar en el que ella y yo nos encontramos esta mañana. Segunda vez hoy, efectivamente, qué coincidencia. Al parecer, volvió a actuar por su cuenta, ya que no había rastro de Ousen ni de Amasawa por ninguna parte. ¿Cómo te fue hoy? Hice lo que pude y gané 3 puntos. ¿Y tú? Bueno, en lo que respecta a las áreas designadas, los 3 ganamos 8 puntos. No logré llegar a tiempo a la segunda área, pero en cambio obtuve el primer lugar en una tarea, así que tenemos 13 puntos en total. Parece que han empezado bien. No llegó a una de las áreas designadas, pero eso no fue un gran problema. En grupos de 2 o más, siempre que alguien pusiera un pie en el área designada, no contaría como un fallo. A fin de cuentas, si consigues un gran número de puntos por el tiempo que pasas en otro lugar, como hizo Nanase, todavía saldrías ganando. Bueno, entonces, senpai, si me disculpas. Tras una breve conversación que casi parecía un informe de la situación, los dos nos separamos. Eran poco antes de las 5 de la tarde. Empecé a caminar por el bosque, buscando dónde acamparía por la noche. Si montaba mi tienda en algún lugar con luz solar, la temperatura en el interior aumentaría rápidamente. Aunque el sol se pusiera, todavía existiría la posibilidad de que el calor no se disipara aún. Por lo tanto, lo mejor era intentar encontrar un lugar que no estuviera bajo la luz directa del sol. Me dirigí hacia el este, deteniéndome finalmente en algún lugar cerca del borde de E7. Entre todos los estudiantes, los profesores de la escuela y el personal encargado de los exámenes, debería haber más de 500 personas en la isla, pero al no haber áreas designadas ni tareas, en realidad casi nunca te encontrabas con otras personas. En cierto modo, eso servía como prueba de lo denso que era realmente el bosque. Debido al calor y la humedad, decidí acampar en una zona relativamente abierta. Saqué mi botella de 2 litros de la mochila y vertí el agua en un vaso de papel. Beber directamente de la botella no evitaría que las bacterias de mi boca contaminaran el resto del agua. Con temperaturas tan altas, dejar que las bacterias crecieran desde el interior de la botella podría suponer graves riesgos para la salud. No había ninguna razón para arriesgar la salud por algo tan trivial. Además, una vez abierta, el agua embotellada no tiene una vida útil tan larga. Si quería beber el agua mientras estuviera en su mejor estado, tendría que terminarla toda antes de que acabara el día. Aunque, eso no era realmente una opción aquí, con el futuro tan incierto como era. Durante el segundo día, no debería ser tan difícil arreglárselas con toda la comida y el agua que compraste al principio del examen. Pero una vez que tus reservas de comida se agotaran, la situación empezaría a deteriorarse gradualmente. Por supuesto, siempre estaba la opción de inscribirse en las tareas para obtener las recompensas de participación que obtendrías independientemente de si ganabas o no. Sin embargo, por lo que vi en mi tableta, no había muchas tareas que entraran en esa categoría. Además, no me cabía la menor duda de que las que lo hicieran serían mucho más disputadas de lo habitual. Encendí mi tableta para reflexionar sobre ello. Hoy se realizaron un total de 68 tareas a lo largo del día. Aunque no tenía ni idea de si los alumnos lograron participar en ellas, había 14 tareas que proporcionaban a todos los participantes una determinada cantidad de agua mineral, a un ritmo de aproximadamente una de cada 5 tareas en total. Esto no era en absoluto un número de oportunidades confiable. Lo interesante de todo esto, sin embargo, fueron las tareas que eran esencialmente solo competiciones disfrazadas de medidas de ayuda a los estudiantes. El orden en el que los estudiantes llegaban a estas tareas de ayuda competitiva estaba directamente relacionado con la cantidad de ayuda que recibirían. El estudiante que llegaba primero recibía 2 litros de agua, el segundo 1,5 litros y el tercero 1 litro. Todos los demás, del cuarto al 30º, recibirían 500 mililitros. Dicho esto, no recibían muchos puntos, ya que el primer lugar ganaba 3 puntos, el segundo 2 puntos y el tercero 1 punto, pero aún así, seguían siendo sumamente importantes.
ya que proporcionaban a los estudiantes un suministro de agua confiable e imparcial. Y, ciertamente valía la pena señalar que estas tareas de ayuda competitiva representaban 8 de las 14 tareas que proporcionaban agua a los estudiantes. Así pues, el primer día, no solo hubo 8 tareas con términos y condiciones idénticos, sino que sus ubicaciones físicas y los plazos de registro también se distribuyeron de forma muy uniforme. Si estas tareas seguían apareciendo a partir del segundo día, entonces, bueno, siempre que pudiera llegar a tiempo de forma constante, no tendría que preocuparse mucho por el agua. Después de terminar una de mis comidas portátiles, lavarme los dientes e ir al baño, decidí ir a acostarme dentro de mi tienda para no gastar energía y prepararme para el día que me esperaba. A partir de mañana, me pondría serio, redoblando mis esfuerzos para ganar puntos y recursos esenciales. Parte 4. Me acosté temprano, pero me desperté en medio de la noche y me senté. Por lo que podía ver a través del hueco de la tela de malla de mi tienda, el mundo exterior estaba envuelto en una oscuridad total, tanto que no se podía ver ni un centímetro delante de ti. Lo único que escuchaba era el zumbido de los insectos y el sonido ocasional de algo corriendo por la hierba. Cuando se trataba de acampar en lo profundo del bosque, toda la experiencia era una batalla contra la soledad. Probablemente era un entorno bastante duro para una chica solitaria como Orikita o Ibuki. Solo para ir al baño, tendrían que dedicar tiempo y esfuerzo a montar un retrete improvisado en alguna parte. Me senté en mi tienda, conteniendo la respiración silenciosamente. Para mí, lo más duro de todo esto era que, el director interino Tsukishiro sin duda vendría tras de mí en algún momento, buscando que me expulsaran de la escuela. Si su plan era atacarme de frente, de alguna manera tendría que hacerme bajar a los 5 últimos grupos. Sin embargo, esa estrategia sería muy poco realista. El estudiante tenía un control casi total sobre si ganaría puntos o no. Aunque todo el mundo hacía lo que podía para sobrevivir, seguramente no tendría que preocuparme por quedar entre los 5 últimos, siempre que fuera diligente con mis movimientos de área y mis tareas. En ese caso, lo más probable es que el director interino me atacara con una estrategia diferente, más indirecta. Cabía la posibilidad de que intentara hacerme perder puntos haciendo que mi reloj se rompiera o funcionara mal, pero un enfoque así no parecía muy práctico. Sin embargo, también era posible que hubiera puesto en marcha algún tipo de sistema para impedirme sumar puntos. Si tanto mi reloj como mi tableta fueron manipulados, entonces tendría que considerar la posibilidad de que los puntos reflejados actualmente en mi tableta no estuvieran realmente allí. Por supuesto, si la discrepancia entre mi reloj y los registros internos de la escuela fuera lo suficientemente grande, tendría que hablar con la escuela, y no creo que eso sea algo que Tsukishiro quiera. Hipotéticamente hablando, aunque me hiciera perder los puntos de 3 días, todavía podría recuperarme de ello. Si su plan fuera tan descuidado, Mashima Sensei y otras partes implicadas empezarían a sospechar algo. En lugar de llevar a cabo una estrategia tan poco convincente, tenía más sentido que intentara atacarme desde otro ángulo. Así que, viéndolo desde el punto de vista de Tsukishiro, ¿cuál sería la mejor manera de conseguir que me expulsaran de la escuela? Bueno, si pudiera hacer uso del estudiante de la habitación blanca, quizá haría que forzara mi retirada por enfermedad o lesión. Después de todo, con algo grave como un brazo roto, la escuela te consideraría instantáneamente incapaz de continuar con el examen. En otras palabras, haría que me atacaran aquí, en el vasto bosque sin vigilancia. Sería una forma directa y segura de conseguir que me expulsaran. Sería difícil para la escuela saber si mis heridas fueron causadas o no por otro humano. Como alguien de la habitación blanca, estaba seguro de que el ejecutor tenía las habilidades para hacer que todo pareciera un accidente.